muchachos, tenemos esta guía, ¿cierto? En la cual me piden que realicemos un mapa mental. Entonces, la idea es que hagamos esta lectura. Ustedes verán si quieren que hacer la lectura y resolvemos las preguntas del cómo fue que hizo este niño Gauss para sumar los números. ¿Sí leyeron la historia? ¿Qué les pareció a ustedes? Cuando el profesor les colocó a sumar los números del 1 al 100 y él en unos segundos llegó con la respuesta y el profesor se quedó aterrado. ¿Sí leyeron esa parte? Sí, profe. Bueno, entonces, esa es la idea de esa lectura, que ustedes Yo saquen. Y sobre todo que aprendamos a ver cómo fue que hizo Gauss para sumar. números del 1 al 200. Si yo les dijera, súmenme los números del 1 al 200, entonces que ustedes me digan, da tanto, sin necesidad de hacer ponernos a sumar 1 más 2 más 3 más 4, sino que podamos aplicar la misma fórmula que hizo Gauss, que se inventó Gauss, para los que llegaron tarde. La idea del mapa mental es que yo escriba aquí en el centro, ¿cierto? Un título central Gauss, y luego ojalá en una hoja doble, grande, y comienzo a sacar este tipo de... Nació, entonces, en Brunswick, el 30 de abril de 1997. Saquemos otro dato, a ver, con respecto a... Leamos un pedacito y sacamos otro dato. Dice, fue el hijo único del matrimonio entre Gerhard Dietrich Gauss, nacido en 1744, y Dorothea Benz. O sea que padres, los padres fueron, miren, a ver cómo se escribe, Gerhard y Gerhard y ¿quién? Profe. Dígame. Y Dorotea. Profe, nosotros también tendríamos que colocar la fecha de su muerte. Eso pueden colocar ustedes, también estudió. Por aquí pueden sacar otra que dice murió. Entonces, murió, a ver quién recuerda, ¿a qué edad murió Gauss? ¿O en qué fecha murió? 1836, 1836. ¿1800 qué? 36. 36. Entonces, alguien que me diga de cuántos años murió Gauss. Entonces, sumamos, ¿no? ¿Cuánto le hace falta de 1900? Un hijo de un matrimonio anterior. Gauss nunca utilizó su primer nombre de Johann y alteró el orden de los otros dos, de manera que siempre firmó sus trabajos como Carl Friedrich Gauss. O sea que él era como Carlos Federico Gauss, pero tenía otro nombre aparte de ese que él nunca usó. Dice, su nacimiento tuvo lugar en una pequeña calle llamada Werdengraben. Más tarde la familia se mudó al número 30 de Wilhelmstraße. Bueno, hay cosas que son irrelevantes, ¿no? Realmente tampoco no nos interesa conocer que nació en la calle tal o, ¿cierto? Eso es irrelevante. La idea del mapa mental es que ustedes saquen lo más importante, las ideas que a ustedes más les interesan y que les parecen más interesantes acerca de este importante matemático. Dice, la ciencia de las matemáticas, voy por aquí, tiene una deuda impagable con este anónimo campesino. Miren, era un campesino. La familia paterna del padre, originalmente pequeños granjeros, se mudó a Brunswick hacia 1740. Ello significó para la familia Gauss unas expectativas de prosperidad y la promesa de un futuro mejor, en un periodo en el que el viejo feudalismo alemán estaba siendo sustituido por un nuevo estilo de gobiernos absolutistas. Entonces, miren que ustedes por lo menos saben qué significa un gobierno absolutista. Entonces, al que me diga que se sabe todo es mentira, porque hay cosas que uno no conoce. Entonces, mire que un gobierno absolutista puede ser un gobierno de un rey, ¿cierto? Donde el rey es el que tiene la última palabra. Entonces, miren que son cosas como esas que no todos sabemos. Eso es lo importante, muchachos, de la lectura. La lectura nos lleva a conocer muchísimas cosas más, cómo la matemática se entrelaza con la historia y con todas las cosas que son realmente necesarias para aprender. La historia es fundamental. Hay un dicho muy chévere que me gusta a mí mucho y es una frase que dice, los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Y eso nos pasa a todos los seres humanos. A veces no conocemos la historia y cuando uno no conoce la historia no es capaz de aprender de los errores del pasado. Y cuando uno no aprende de los errores del pasado,
le toca volver a vivirlos, los vuelve a vivir en carne propia. Entonces miren que la historia va supremamente de la mano con todo, muchachos. Es importantísimo estudiar y conocer la historia, porque a través del estudio de la historia podemos nosotros aprender y predecir muchas cosas. Por ejemplo, esta tragedia que estamos viviendo ahorita en el mundo de las pandemias, ¿por qué hubo personas que predijeron que esto iba a pasar? Porque son personas estudiosas que han leído la historia. Y si ustedes se han dado cuenta, más o menos a lo largo de la historia, cada 100 años ocurre una pandemia como esta que estamos viviendo en este momento. ¿Y quién logra predecir eso? ¿Quién logra escuchar y determinar esos patrones? Las personas leídas, las personas que han estudiado la historia. Por allá en el año de la gripe española, en 1920 más o menos. Entonces, mire, cada 100 años hay más o menos una peste, una pandemia. ¿Y eso quién lo dice? No lo digo yo, lo dice la historia. Entonces, miren, la importancia de la historia, muchachos, es prepararnos para el futuro. Cuando yo estudio la historia, me preparo para el futuro. Entonces, de esa manera, miren, en cualquier caso, dice, no había forma fácil de prosperar. Los gremios que desde la Edad Media controlaban el acceso a los oficios, dominaban gran parte de la vida de la ciudad y no permitían su expansión económica. El padre de Gauss, en su condición de recién llegado a la ciudad, tuvo que ganarse la vida en diversos trabajos, tales como jardinero, carnicero o contable de una funeraria. El objetivo familiar era adquirir una casa propia dentro de la ciudad que les diese acceso a los derechos de ciudadanía. Lo curioso es que poco después de conseguirlo, el mundo donde vivía la familia Gauss se vino abajo con la invasión de los estados alemanes, entre los que incluyó Brunswick. O sea que ahí yo ya puedo intuir que Brunswick era una ciudad ¿de dónde? ¿De Alemania? De Alemania, porque mire que dice aquí, están hablando de los estados alemanes. Entonces yo me voy a mi mapa mental y digo, nació en Alemania. Y voy completando mi resumen, miren, y voy aprendiendo a resumir la información. Y ya sé que Brunswick es una ciudad en Alemania. ¿Sí ven? Entonces, esa es la importancia de los mapas mentales, muchachos. Me permiten a mí resumir información, resumir un texto largo y dejarlo facilito para recordar, para aprender. Se sabe que el padre de Gauss era brusco, escrupulosamente honrado, cuya rudeza para con su hijo algunas veces lindaba en la brutalidad. Su honradez y tenacidad le permitieron cierto grado de comodidades, pero su vida jamás fue fácil. No ayudó a Gauss a hacer una carrera científica y no entendió la necesidad de que su hijo adquiriera una educación adecuada a su capacidad. Si la opinión del padre hubiera prevalecido, el inteligente muchacho habría seguido una de las profesiones familiares y fue tan solo una serie de felices incidentes la que salvó a Gauss de ser jardinero o albañil. Miren que si por el papá hubiera sido, él hubiera dicho, no, usted tiene que ser jardinero, usted tiene que ser albañil como yo. ¿Sí ven? El papá era un hombre muy rudo, que no le interesaba la ciencia ni el estudio, y le decía, ¿usted para qué estudiar? Usted lo que tiene es que trabajar. Pero sin embargo, a pesar de eso, hubo alguien que se dio cuenta y descubrió el genio que había dentro de Gauss. Siendo niño era respetuoso y obediente, y aunque jamás criticó a su padre en su vida posterior, se comprende que nunca sintiera por él verdadero afecto. Gerard murió en 1806. ¿Quién era Gerard? El padre de Gauss. El padre de Gauss, muy bien. La familia de la madre procedía de Belpre, una pequeña ciudad de la Baja Sajonia, cercana a Brunswick. Dorothea Benz era una mujer despierta, de espíritu alegre y fuerte carácter. Vivió hasta la muy avanzada edad de 97 años, cuidada por su hijo, con el que convirtió los 20 últimos años de su vida en Gotinga, con el que convivió los 20 años de su vida en Gotinga. ¿Qué era Gotinga entonces? Según este texto, ¿qué es Gotinga? Una ciudad. Una ciudad, muy bien. Miren que por eso lo podemos sacar por contexto. Listo. Siempre alentó a Gauss en sus estudios. Mire que la mamá sí le decía a Gauss, estudie, mijo, y se mostró muy orgullosa de sus logros científicos.
Se cuenta que cuando Wolfgang Bollweit, uno de los mejores amigos de Gauss, le aseguró que su hijo pasaría a la historia. Mire, entonces por aquí podemos, eso me pareció a mí bonito. Entonces, el mejor amigo. Bueno, no es el mejor, uno de los mejores, pero bueno, el mejor amigo de Gauss, ¿quién era? Entonces yo lo saco aquí, si a ustedes les parece eso chévere. Wolfgang Bolyai. ¿Y qué dijo este muchacho? Miren, este mejor amigo sí se la pilló y dijo, oiga señora, su hijo va a pasar a la historia como uno de los más grandes entre todos los matemáticos. Entonces miren que era un gran amigo de él, realmente creía en él, creía en las capacidades de él. Ninguno de los padres de Gauss tenía una gran educación. Miren que los papás de Gauss no eran de universidad, no eran profesores, eran campesinos, era gente humilde, gente sencilla. El padre, como se deduce de sus ocupaciones, al menos sabía leer y escribir, y alguna aritmética elemental. Gauss, ya anciano, acostumbraba a alardear de haber aprendido a contar antes que a escribir. ¿Qué quiere decir alardear en ese texto, en esa oración? Exagerar. Eso, chicanear, ¿no? Lo que nosotros decimos ahorita, chicanear, alardear, exagerar. Y él chicaneaba de que él había aprendido a contar antes que a escribir y de haber aprendido a leer por sí mismo, deletreando las letras de parientes y amigos de la familia. Él mismo contaba la anécdota que lo coloca entre los más precoces matemáticos. Cuando tenía 3 años, mire que precoz quiere decir como que a muy temprana edad, ¿no? A los 3 años, mire, una mañana de un sábado de verano, mientras su padre procedía a efectuar las cuentas para abonar los salarios de los operarios que tenía a su cargo, el niño le sorprendió afirmando que la suma estaba mal hecha y dando el resultado correcto. El repaso posterior de Gerard dio la razón al niño. Nadie le había enseñado los números y menos a sumar. Posiblemente su madre sabía leer con dificultad, pero no escribir. Gauss nunca se sintió cercano a su padre y durante toda su vida afirmó que sus capacidades las había heredado de su madre. Miren que es una lectura entretenida, chévere, uno se va, y lo bonito de la lectura, ¿saben qué es, muchachos? Que uno se envuelve. ¿Cuál es el problema de la televisión? Que a mí la televisión todo me lo presenta, las imágenes, los colores, las formas, los sonidos, mientras que cuando yo leo un libro, muchachos, la lectura me permite a mí transportarme a esa época, me permite imaginarme los colores de la ropa, como me la describen, los olores, me permite imaginarme las personas, cómo eran, las relaciones de las personas, cómo eran. Entonces, la lectura, muchachos, estimula totalmente la creatividad. La lectura es algo fundamental que si ustedes le cogen pasión y se colocan el hábito de leer 1 horita diaria, 45 minutos diariamente, ustedes se van a dar cuenta cómo comienza a mejorar en todo, en la comprensión, comienzan a mejorar en el vocabulario, se van a expresar mejor, van a hablar mejor, van a tener que opinar cuando estén en una conversación, van a tener tema de conversación, van a poder hablar más fluidamente. Entonces la lectura, muchachos, es fundamental. Ojalá ustedes le cojan ganas, les cojan mucho gusto a la lectura porque nos permite realmente aprender muchísimas cosas. Cuando uno lee un libro, muchachos, para uno escribir un libro, tiene que haberse leído, dicen por ahí, leía alguna vez, tiene que haberse leído por lo menos unos 100 libros para uno poder escribir uno solo. O sea que cuando ustedes leen un autor, no están leyendo solamente un libro, sino parte de todos esos 100 libros que ha leído esa persona para poder escribir ese libro. Bueno, dice, la información más fiable y disponible sobre el matemático alemán empieza en el año de 1784, cuando el joven Karl entró en la escuela elemental. No todos los niños de su edad iban a la escuela en aquella época, pero para aquellos que crecían en las ciudades generalmente había mayores oportunidades, y en ese sentido Gauss tuvo mucha suerte. También la tuvo en otro sentido muy diferente. Nos referimos a encontrar a un profesor que lo encaminase en sus primeros pasos académicos. Büttner, que era inusualmente competente. ¿Qué quiere decir inusualmente competente? Que era muy buen profesor. Era raro los profesores buenos en esa época y él era inusual, era muy bueno.
Entonces, aquí podemos colocar el profesor Büttner. Entonces, su profesor. Entonces, ¿quién fue el profesor que lo motivó? El profesor que bueno, esto es un qué, que lo motivó. Entonces, yo puedo, eso me parece bonito. Entonces, coloco aquí, ¿quién fue el profesor? Fue ¿cómo escribe? A ver, Büttner. Bueno, aquí me equivoqué. Es Büttner. Y mire que como esto es alemán, lleva unos punticos aquí en la U, ¿cierto? Es una escritura diferente, que no sabemos muy bien cómo se pronuncia, pero bueno. Que era inusualmente competente. Büttner tuvo el mérito de reconocer la enorme capacidad del joven Gauss y distinguirlo con un interés personal de entre sus más de 50 condiscípulos. En 1786 solicitó y obtuvo de Hamburgo textos aritméticos especiales para tan excepcional estudiante, o sea que le consiguió libros que él mismo pagó de su bolsillo. El asistente de Büttner durante aquellos años era Martin Bartels, que posteriormente sería profesor de matemáticas de la Universidad de Kazán y era solo 8 años mayor que Carl Friedrich. Él también reconoció rápidamente el genio de Gauss y le dedicó enorme atención. Ambos estudiaban juntos y ayudaban para descifrar y entender los manuales de los que disponían sobre álgebra y análisis elemental. Durante esos años se empezaron a gestar algunas de las ideas y formas de ver las matemáticas que caracterizaron posteriormente a Gauss. En los libros de Bartels, Gauss se familiarizó con el binomio de Newton para exponentes no enteros y con las series infinitas, e inició los primeros pasos por el análisis matemático. Es curioso reseñar que en la Universidad de Kazán, Bartels fue profesor de Nikolai Lobachevsky, que sería uno de los matemáticos que desarrollarían la geometría no euclidia, área cuyo iniciador fue Gauss. Y miren que acá normalmente en los textos me resaltan una frase bonita en letra más grande. Miren la que aparece acá. Son como textos principales de las lecturas. Dice, no es el conocimiento, sino el acto de aprendizaje, y no la posesión, sino el acto de llegar allí, lo que concede el mayor disfrute. O sea que no es cuando yo sé que yo disfruto, según este autor Gauss, sino es cuando yo estoy aprendiendo el acto, ¿ya? Es como la felicidad dice que, ¿cierto? Que ahí aparece el nombre completo de Gauss. Ahí aparece el nombre completo. Parece que Gauss es uno de sus apellidos, profe, porque él en realidad se llama Carl. Sí, señor. Se llama Carlos Federico. Carl es Carlos, ¿no? En alemán. Entonces, mire lo que dice este autor, dice que no es tanto, lo que da mayor disfrute no es tener, sino el acto de llegar allí. Por lo menos, lo que da mayor disfrute no es de pronto tener una casa, sino el hecho de que usted la pudo conseguir con su propio esfuerzo, con su trabajo, con su perseverancia, con su dedicación. Entonces, eso es lo que él está diciendo aquí, que el mayor disfrute no es tanto en tener algo, en tener el conocimiento, sino en haber llegado allí. No es tanto en yo saberme las tablas de multiplicar, sino en cómo las aprendí, en el camino que tengo que recorrer para llegar a ese punto. Entonces, miren que eso es filosofía, también es la forma eso se relaciona con la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Es la forma de pensar de cierto autor, de cierta persona. Bueno, vamos a saltarnos aquí donde ya viene el pedazo que nos interesa porque está la pregunta, donde está la fórmula que él dedujo para calcular la suma, y ahí terminamos, el resto lo leen ustedes. Dice, precocidad aritmética. ¿Qué quiere decir precocidad? Precoz, ¿qué es un niño precoz? ¿Quién sabe? Precoz, él fue un niño precoz. Muy inteligente. Eso, que por ejemplo, que a los 3 años ya sabía los números y que le resolvió problemas matemáticos al papá antes que aprendió a los números, antes que aprender a escribir. Eso es un niño precoz que va adelantado para su edad. ¿Listo? Un niño Muy inteligente. Inteligente para su edad, que con 3 años ya sepa hacer cosas prodigios, ¿listo? Bueno, dice, Pero el método que él usó decía
1 más 100 es igual a 2 más 99, que es igual a 3 más 98, que es igual punto, y ahí aparecen 3 puntitos, y luego aparece que es igual a 50 más 51, que es igual a 101, con lo que tenía 50 parejas de números que sumaban 101 y cuyo producto era 5050. Ajá, ya vamos a explicar eso, porque es la parte bonita. Mire, es la anécdota más bonita de la historia. Y los que pudieron ver la película, mejor, ojalá la vean. En YouTube se consigue la película, la buscan ahí. ¿Cómo se llama, profe? Gauss, buscan la vida de Gauss, la vida de Carl Friedrich Gauss. Entonces dice, Gauss. Profe, ¿será que me puede hacer el favor de mandarme el link? ahorita la buscamos, a ver si la encontramos en YouTube, ¿listo? Entonces dice, Bueno, sí. hay una anécdota que ilustra la precocidad y facilidad de Gauss para los cálculos aritméticos. Cuando tenía 9 años, su profesor Büttner propuso a sus alumnos que sumaran los 100 primeros números naturales, con la seguridad de que tardarían en resolverlo el tiempo suficiente para que él pudiera tomarse un merecido descanso. O sea que el profe estaba con pereza ese día, dijo, voy a descansar un poquito, les voy a poner una tarea que se demoren bastante, que me sumen los números del 1 al 100. La costumbre dictaba que a medida que los alumnos terminaban el problema, se levantaban y ponían su pizarra con la solución delante del maestro. Mientras los demás alumnos apenas se habían puesto a la tarea, en pocos segundos Gauss había dejado ya su pizarra sobre el escritorio del maestro, a la vez que exclamaba, Liget C. Ahí está. ¿Esto qué idioma será, Liget C? Alemania. Alemán, debe ser. Y ustedes sí sabían que uno en internet puede traducir de cualquier idioma. Ustedes sí lo han hecho. Señor, en el traductor. Eso, muy bien. Aquí uno se va al traductor, ¿cierto? Y en el traductor de Google, entramos al traductor de Google y yo puedo aquí seleccionar, yo quiero que me traduzca el alemán. Vamos a ver cómo se pronuncia eso. Miren que todo esto es aprendizaje, formas de aprender, muchachos. Liget C, me parece que escribe al español. Vamos a irnos al libro a ver si es cierto cómo es que escribe. Liget C. Liget C. Pero parece que no es, bueno, parece que no es alemán. Mire que no lo detecto. Profe, esta ahí me parece que sí quiso decir Liget C, pero el C en mayúscula, profe. ¿Será? Pero no, debería traducirlo. Liget. Hágale que el autocorrector le está diciendo que No, Liget C en mayúscula, profe. C en mayúscula. Bueno, La sí. C de Liget C, todo en mayúscula. No le la S funciona. en mayúscula. Profe, si No, bueno, debe ser otro idioma. inglés, hágale, profe. Profe, es que Liget C tiene 2 T. Tiene 2 T, a ver, vamos a ver. Sí, Liget C. No, Traducir bueno. a noruego. De pronto no es. donde dice quisiste decir Liget C, ahí ya le aparece lo que dice. De pronto no, parece que es noruego, miren. Traducir del noruego, miren que parece que es noruego. Miren, ahí sí. Al español, profe. Ubicado, ubicado, como lo encontré, ¿sí ven? O sea que ya encontramos que Liget C no es alemán, es noruego, miren. Entonces, miren la belleza que uno puede usar las herramientas tecnológicas para aprender tantas cosas. Y uno aquí podría ver incluso cómo se pronuncia. Vamos a escuchar, a ver, póngale cuidado. Bueno, ahí me hace retorno porque Escucha entrecortado. si prendo el sonido de acá me hace retorno. Pero miren, es lo que yo les digo, cuando a ustedes les aparezca en mis guías una palabra en inglés, no se queden solamente con la palabra, busquen cómo se traduce, cómo se pronuncia, usen estas herramientas tecnológicas ya que tienen la facilidad del internet para que ustedes puedan ver cómo se pronuncia una palabra ya y puedan aprender y muchas cosas más. Bueno, dice, Büttner pensó que Gauss estaba siendo insolente, pero ¿qué quiere decir insolente? Esa también es una muy buena palabra para el diccionario. Bueno, insolente es como una persona presumida, ¿no? Entonces, mire, alguien me dijo por ahí que ya se sabía todas las palabras, entonces, a ver, ¿dónde está el que sabe todas las palabras? Entonces, Büttner pensó que Gauss estaba siendo insolente, pero cuando miró la pizarra y vio que la respuesta
y vio la respuesta era 5050, estaba allí sin un solo paso de cálculo, o sea, había colocado la respuesta sin un solo paso de ¿Salió? cálculo. ¿Cómo dice? ¿Qué fue que dijo hace ratico que es que se me cortó se me fue el internet? Ah, bueno, estamos leyendo. Voy a volver a leer ese pedacito. Bündner pensó que Gauss estaba siendo insolente, pero cuando miró la pizarra vio que la respuesta 5050 estaba allí, sin un solo paso de cálculo. El profesor pensó que había hecho trampa de alguna manera hasta que el jovencito Carr le explicó su razonamiento. Gauss no había abordado el problema directamente, acumulando sumas cada vez mayores y por tanto susceptibles de error, sino que se había aproximado a él lateralmente. Se había dado cuenta de que la primera cifra 1 y la última 100 sumadas daban la misma cantidad, 101, y que la segunda y la penúltima y el razonamiento se podía seguir sin problema. Entonces, miren, esto era lo que nos decía Gustavo. Bueno, miren que aquí ya podemos nosotros, ya saben cómo se hace el mapa mental, ¿cierto? No entendí, profe. Sí, Voy a ver. tranquilo que ya le tomé su pantallazo. Bueno, voy a abrir otro aquí. Voy a abrir otro. Aquí no lo ha acabado. La idea es que ustedes cuando acaben la Ya le lectura, tomé el pantallazo. tomen todo lo que más Ya puedan. le tomé el pantallazo. Lo comparten. Ahí no está acabado, ¿no? Pero, entonces, ojo, ¿qué fue lo que él se dio cuenta? Miren la tarea del profesor. El niño tenía que sumar 1 más 2 más 3 más 4, ¿cierto? Puntos suspensivos más 97 más 98 más 99 más 100. Entonces, él tenía que sumar todos estos números. Entonces, ¿él qué fue lo que se dio cuenta? Ah, pues que si él sumaba este 1 con este 100, ¿da cuánto? ¿Cuánto da 101. 101. Luego se dio cuenta que si él sumaba este 2 con este 99, ¿da cuánto? 101. Eso, que si él suma este 3 con este 98, ¿da cuánto? 101, todos dan 101. Eso, entonces mire que él se dio cuenta de esto. Entonces, mire que él comenzó a darse cuenta de que eso le daba siempre 101. Entonces él con una multiplicación mental y sencilla resolvió fácilmente la suma. Pues sigamos leyendo. Entonces dice, se había dado cuenta de que la primera cifra 1 y la última 100 sumadas daban la misma cantidad, 101, que la segunda y la penúltima, y el razonamiento se podía proseguir sin problema. O sea, 1 más 100 es igual 101. a 2 más 99, es lo mismo que tenemos aquí, ¿no? 1 más 100 es lo mismo que 2 más 99, es lo mismo que 3 más 98, es lo mismo que 4 más 97, ¿cierto? Y así sucesivamente. Con lo que tenía 50 parejas de números que sumaban 101. Claro, si yo sigo emparejando el 5 ¿con quién se empareja? ¿Con el 90 y qué? 97. No, con el 96. 96. Eso. ¿El 6 con quién se empareja? Con el 95. Eso, y así sucesivamente. Él se dio cuenta que salían ¿cuántas parejas? 50 parejas, porque es la mitad de los números que le manda a sumar, que le salían 50 parejas. Con lo que tenía 50 parejas de números que sumaban 101. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Ah, pues yo tengo 101 y lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 50. Entonces él dijo, 5 por 1, 5, 5 por 0, 0, 5 por 1, 5, y le agrego este 0. Y ya está, profesor. Sin embargo, él esa multiplicación no la hizo como yo la estoy haciendo ahí. Él la hizo mentalmente. Entonces, al profesor que le escribió la respuesta, profe, eso da 5050. Entonces, el profesor se quedó aterrado, ¿no? ¿Cómo era que había hecho Gauss para hacer eso sin ninguna operación? Gauss había aplicado, por supuesto, sin saberlo, la fórmula de la suma de los términos de una progresión aritmética. En matemáticas, una progresión aritmética es una serie de números tales que la diferencia de dos términos sucesivos, cualesquiera de la secuencia, es una constante. O sea que sí, constante quiere decir que siempre da lo mismo, que cuando yo sumo el primero me da lo mismo, sumo la segunda me da lo mismo. Cantidad llamada diferencia de la progresión.
diferencia, simplemente o razón. En el caso del problema propuesto a Gauss, la diferencia era 1. La expresión de la suma de una progresión aritmética es bastante sencilla. Si los términos de nuestra sucesión son A1, A2, AN, la suma es N por A1 más AN sobre 2. Y esto fue lo que él llegó a esta fórmula de aquí. Él llegó a esta fórmula de aquí. En el caso de la suma de los n primeros números naturales, queda n por n más 1 sobre 2. ¿Cierto? Entonces, miren, póngale cuidado. Esa fue la fórmula que descubrió Gauss para llegar a esa solución. ¿Qué les pareció? A ver, sigamos leyendo. Bueno, leamos este pedacito. Voy a volverme aquí este pedacito. La expresión de la suma de una progresión aritmética es bastante sencilla. Si los términos de nuestra sucesión son A1, A2, AN, la suma SM es, la suma es igual a N por A1 más AN dividido entre 2. Bueno, mírenlo, sigamos acá en la otra página. Si sustituimos en la fórmula anterior N igual a 100, obtenemos 5050 como era de esperar. Entonces, miren la fórmula a la que llegó Gauss. Vamos a borrar aquí. La fórmula que llegó Gauss era decía, no quiero escribir. T, él llama Tn, ¿cierto? Es la suma, es igual a n. ¿Quién es n? Es el número, ¿cierto? Que yo quiero sumar. El profesor le dijo 100. Entonces, el profesor le dijo, súmeme los primeros 100 números. Entonces dice, si sustituimos en la fórmula anterior n igual a 100, obtenemos 5050. Entonces, ¿la n quién es? Los números que yo quiero sumar. Yo quiero sumar los números del 1 al 100. Entonces, cambiemos la n por 100. Entonces, 100. Miren lo que yo les decía en las clases pasadas, que en matemáticas a veces el por lo comenzamos hasta el punto de vista que el por desaparece. Siempre que yo vea una letra antes de un paréntesis, aquí me está indicando una multiplicación. Ahí me está indicando una multiplicación, así yo no lo escriba. Por eso les decía yo a ustedes que el por, ¿cierto? En sexto, en séptimo, en octavo, comienza a hacerse cada vez más pequeñito, hasta que incluso el por se vuelve un puntico, y en algunas ocasiones, como esta que aparece en el libro, ni siquiera aparece. Y yo ya sé que cuando hay una letra y un paréntesis, ahí entre la letra y el paréntesis hay un por. Entonces yo tengo que es 100 multiplicado por, ¿n cuánto vale? El número de números que lo mandó a sumar el profesor, ¿cierto? 100 más 1. Y esto lo vamos a dividir entre 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Yo multiplico 100 por 100, ¿cierto? Aquí tenemos que aplicar lo que vimos el año pasado, propiedad distributiva. Yo multiplico 100 por 100, pero este 100 también me tiene que multiplicar a este 1. ¿Sí? Entonces, 100 por 100, ¿cuánto da 100 por 100? ¿Cuánto da 100 veces el 100? Fácil. 10.000. Eso, ¿cómo lo hizo de rápido? Porque es que yo siempre hago las operaciones en la mente. Eso, póngale cuidado cómo se hace. 1 por 1. 1. Y le agrego los 4 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros. Le agrego los 4 ceros que tienen la multiplicación, los números que estoy multiplicando. Ahí está. O sea que ¿cuánto me da? 10.000. Más 100 por 1. Ya multipliqué por el primero, aplicando la propiedad distributiva. 100 por 100, 10.000. 100 por 1. 100. 100, muy bien. Dividido entre 2. ¿Cuánto da 10.000 más 100? Me da 10.100.
100. Y si 10.100 lo divido entre 2, ¿esto nos da cuánto? Daría 5.050. 5.050. ¿Listo? Entonces miren que esa fue la fórmula que él aplicó y que él descubrió, que para yo sumar, si yo quisiera sumar los números hasta el 200, ¿qué tengo que hacer? Reemplazo la n ¿por cuánto? Si quiero sumar los números del 1 al 200. Por 2. Voy a reemplazar la n por 200, porque son los números que yo quiero sumar, los números del 1 al 200. Entonces, ojo, vamos a hacerlo, pero no para un número tan grande, sino para un número más pequeñito para que ustedes se den cuenta. Entonces, vamos a sumar los números del 1 al 15. Del 1 al 5, hagámoslo más fácil. 1 más 2, más 3, más 4, más 5. Hagámoslo a pie, sumando número a número. ¿Cómo sería? A ver, hágame esa suma rápida. 1 más 2 daría 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Excelente, muy bien, 15. Ahora vamos a hacerlo con la fórmula de Gauss. Gauss se dio cuenta de que esa fórmula se podía aplicar a cualquier cosa y él dijo, el resultado, ¿cierto?, de sumar n números, en este caso serían 5 números, esta n la podemos cambiar por un 5, el resultado de sumar 5 números va a ser igual a n, bueno, dejémoslo con la n, es igual a n multiplicado por n más 1 dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto vale la n en este caso? Entonces, para 15. n igual a, no, es el número de números que yo quiero sumar. ¿Cuántos números 5. estoy sumando? 5. Estoy sumando los 5 primeros números, entonces para n igual a 5. Entonces tenemos que tn va a ser igual. La n, ¿cuánto vale la n? 5. 5 multiplicado por, recuerden que aquí hay una multiplicación, n, ¿cuánto vale la n? 5. 5 más 1 dividido entre 2. Y esto es igual a 5 multiplicado por, ¿cuánto da 5 más 1? 6. 6 dividido entre 2. Coloquémosle aquí el por más grandecito. ¿Y cuánto da eso? 5 por 6. Daría 5.5. No, señor, 5 por 6. Ah, no, yo pensé que 5 más 6. Daría 15. Ojo, no es coma 6, señor, no es coma 6, recuerden. 5 por 6. Por 6, 30. 5 por 6 dividido entre 2. Profe. Esto me daría 30 dividido entre 2. 15, profe. 15. Y ya llegamos a la misma respuesta que llegamos acá sumándolos normalmente. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver, vamos a sumar, cada uno de ustedes va a tratar de sumar los 10 primeros números, del 1 al 10, aplicando la fórmula de Gauss. Vamos a sumar, traten de hacerlo mentalmente. ¿Cuánto da la suma del 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10? Daría O escríbanlo en un papelito. Más 6. Más 7. Más 8. Más 9. Más 10. Daría Bueno, 30, profe. ¿cuánto da? 30. Bueno, otros que me la hagan sumando. A ver, otros que me la hagan sumando. 1 más 2 más 3 del método largo. Para probar si nos da igual. No, yo no sé si yo lo hago del método largo. Si 5 daría 15, entonces 15 10 más daría 6. 15 más 6, 21 más 7, 28 más 8, 36 más 9, 45, 55 me da a mí. ¿Sí está bien o no? Sí, profe, 55 da. Me da 55 a mí. Entonces, Ya la vamos hice, profe, a aplicar ahora la fórmula de Gauss. Entonces, para la n, ¿cuánto vale ahora? ¿Cuánto vale la n? ¿Cuántos números vamos a sumar?
1, 2, 3. Vamos a 10, sumar 10, números. profe. Entonces la n vale 10 porque vamos a sumar 10 números, ¿ya? Entonces, ¿qué dijo Gauss? Pues tenemos que multiplicar 10 por 11 dividido entre 2. Miren lo fácil. 10 por el número que le sigue dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto vale n? Vale 10 por el número que le sigue. ¿Cuál es el número que le sigue al 10? Pues n más 1. Y n más 1 es 11. 10 por 11 dividido entre 2. ¿Y esto me da? ¿Cierto? ¿Cuánto me da? 110. ¿Y por qué por 11? ¿Por qué por 11? Porque esto fue la fórmula de Gauss. Sí, daría 55, profe. Esto fue lo que él se dio cuenta, ¿verdad? Que el número n lo multiplica por n más 1 y n más 1 es el número que sigue. ¿Sí? 10 por 11 dividido entre 2 porque es el n más 1. ¿Cuánto vale la n? La n vale 10. 10 más 1, 11. Entonces, 10 por 11, 110 entre 2, 55. Bueno, hacemos un ejercicio. Otro ejercicio. Sumemos los primeros 20 números. ¿Cómo sería? Sería 20 por 21 dividido entre 2. Excelente, muy bien. 20 por 21 dividido entre 2. ¿Por qué 20? Porque son 20 números por el número que le sigue 21. Daría dividido. 105. Esto daría 105. 105. ¿Seguro? No. No, no a 105. Sí, porque... Pero yo la conozco. ¿Cuánto da? 220, profe. No, tampoco. 210. 210. ¿Por qué? Mire, yo lo hice aquí fácil. Yo le dije mitad de 2, 1. Mitad de 20, 10. 10 por 21, 210. Entonces, miren la fórmula de la conclusión a la que llegó Gauss tan chévere. Ustedes pueden sorprender a sus amigos diciéndole, uy, vea, quiere que le número, dígame los números de qué a qué quiere que le sume, del 1 al 50, y hagan ejercicios y verá que aprenden a hacer, ¿cómo sería para sumar los primeros 50 números, del 1 al 50? ¿Cómo sería la fórmula? 50 por 51. 50 por 51. 51 dividido entre 2. Excelente, 50 por 50 dividido entre 2. Miren, y ese fue el pensamiento de Gauss. A veces los problemas no se resuelven de la manera corta, sino aplicando un poco de ingenio. Y esa es la enseñanza de Gauss. ¿Qué les pareció? Bien, profe. Chévere, ¿no? Entonces, los invito, termínense de ver la película. Acaben de hacerla. ¿Me puede enviar el link, por favor, al grupo? Acaben de hacer, yo la busco y si la encuentro lo envío. Acaben de hacer, muchachos, la lectura y ojalá estos libros, muchachos, yo compartí el link de este libro completico. Este es un pedacito del libro, pero yo compartí el link del libro. Ojalá ustedes se lean el libro y así como está la vida de Gauss, en ese link ahí está la vida de muchos científicos más de este, se me fue el nombre de este que es tan famoso, el de la teoría de la relatividad de Einstein, de Albert Einstein y de muchos otros matemáticos, muchachos, que nos pueden eventualmente, podemos aprender muchísimas cosas. No que nos vamos a dedicar a leer solo sobre esto, pero en los ratos libres, y puede ser un buen punto de partida para comenzar a incentivar la lectura. Entonces, muchachos, ese es el consejo de hoy, menos televisión, mermémosle a la televisión, a los videojuegos, mermémosle, y comencemos a usar esta tecnología para salir adelante, para aprender. Todo el tiempo que ustedes le dediquen a leer y aprender, en el futuro, mejor dicho, van a darse cuenta de todas las bondades que trae para sus vidas el hecho de leer. Esto, muchachos, entonces terminen de hacer la lectura, hagan el mapa conceptual, échenle muchas ganas a esto y verán